¿Qué tipo de ropa las mujeres de India prefieren? Ahora ustedes van a pensar que, pues, ropa normal de ese tipo, pero curiosamente es muy importante. En la cultura de India la ropa lleva mucha significancia y sobre todo el color. Por ejemplo, en muchos países y en muchas culturas el color blanco es algo positivo que muestra alegría, pero para una mujer de India, ropa blanca, un sari de color blanco es algo peor en el mundo, porque una mujer con un sari blanco muestra que su esposo, su marido, ha muerto. Exacto. Y también normalmente en India, cuando alguien se muere y la gente que visitan a sus familias a esa ceremonia normalmente tiene ropa blanco en vez de ropa negro. Y durante la historia ustedes van a encontrar muchos incidentes como así en que las mujeres viudas tenían la ropa y sari blanco para que la sociedad sepa que esa mujer no tiene marido y su marido ha muerto. Y si hablamos en profundidad, esas mujeres no tenían derechos para casar otra vez. Ahora estamos hablando de la historia, ahora no es tanto así, pero la ropa blanca no es siempre alegría en India y eso muestra algo negativo. Y hablando de la ropa negra, pues normalmente es un color promedio que la gente prefiere para ocasiones, para fiestas también, entonces es normal. Ahora, otro color que tiene mucha significancia en la cultura de India es rojo, que ahora como ustedes ven las mujeres que para su boda prefieren la ropa, una sari, ese tipo de ropa en ese color. Es muy sagrado también, un color vermelho que se dice un poco rojo en ese rango, tiene un significativo que es sagrado también, que utilizamos para eventos como así, que es como oración y es como para dioses, ese evento se llama Havan. Namaste, bienvenidos a nuestro canal Somos India Colombia. Y con esa introducción ustedes están pensando que es tan curioso que la ropa es tan importante en la cultura de India y mucho más para las mujeres, porque cada ropa lleva un significado y muestra una ocasión, una situación. También para algunos temas religiosos prefieren diferentes colores y diferentes tipos de ropa y otras ropas están prohibidas. Por ejemplo, la ropa muy corta no es preferible, tampoco está muy permitido en los templos y en lugares sagrados porque eso es muy respetuoso para esos lugares. Entonces, hablando más de esa ropa de las mujeres, empezamos con ese tipo de ropa que normalmente ustedes van a encontrar en mi estado, que es parte norte de India, que es Haryana, cerca del Delhi. Y en Delhi también, ya que es una capital, entonces ustedes van a ver una mezcla de la ropa de que son de modas, que son diferentes estilos de las mujeres y como muy subjetivo, que prefieren. Pero Delhi es un poco más moderno que los otros estados en comparación. Ahora, continuamos. Ese tipo de ropa, por ejemplo, que ustedes están viendo, esos son diferentes variedades. Por ejemplo, en parte este de India, las mujeres prefieren ese tipo de ropa. Como ustedes están viendo, eso es algo muy diferente que ustedes van a encontrar en parte oeste de India, en que las mujeres son más con joyas, con ese tipo de ropa que parece como un sari, pero no es sari, es algo diferente. Y como ustedes ven que es algo rojo también la ropa y tantas joyas. O sea, eso también es una parte integral de la cultura de India que están viendo ahorita ustedes. Ustedes van a estar mucho más sorprendidos viendo la ropa de las mujeres, que es muy bonita, que también muestra su cultura. Del parte sur de India, las mujeres prefieren ese tipo de ropa y eso es muy común acá. Y como ustedes están viendo en parte sur es un poco parecido, pero tiene su diferente estilo. Y con esa diversidad de India, la cultura es muy rica y muestra una importancia de la ropa en la cultura. Ahora si hablamos de las montañas que están muy
norte de India, entonces la ropa cambia muy drásticamente. Por ejemplo, las mujeres en las montañas prefieren esa ropa que es Jammu en Kashmir, en que hay nieve. Ustedes han escuchado los partes, por ejemplo, Mumbai o Kolkata, y esos lugares las mujeres tienen ese tipo de ropa que es muy bonito, y cada cultura, cada tradición lleva una importancia muy grande. Ahora, eso que ustedes han escuchado, también conocen, es sari. Exacto, sari lleva tanta significancia, tanta importancia en la cultura de India, que ustedes van a estar muy sorprendidos sabiendo la historia de sari. ¿Por qué sari es tan importante en India? Pues por muchas razones. Primero, que es una forma de vestir muy antigua, o sea, estamos hablando de 5000 años exactamente, y por eso también ustedes van a ver sari en diferentes partes de India, porque está conectado con la historia de la India en muy profundidad. Y aparte de la historia, sari es un poco más elegante que otra ropa, como así tú puedes poner en cualquier ocasión, diariamente también, y también por ocasiones más grandes, por ejemplo la boda y un evento. Las mujeres que representaban a India en Olímpico ponían sari, porque sari es una parte de la cultura de India irreemplazable. Por eso sari es muy importante para una mujer de India. Y ustedes van a ver las niñas también poniendo sari, y porque las mujeres gustan la sari, y eso es algo muy significativo para una mujer en India. Ahora están pensando que por qué las mujeres cubren su cabeza o su boca también hasta acá. Como, ¿qué significa eso? Pues normalmente eso muestra un respeto también hacia las personas mayores, que no es tan bueno mostrando su rostro para una mujer, o su cabello, porque es un símbolo. Cabello es un símbolo del respeto para las mujeres, por eso ellos cubren bien y lo protejan y lo mantienen muy bien, el cabello de las mujeres. Y otra razón es que eso se dice en la historia, que después de muchos conquistadores en India, la gente común era preferible esconder la cara por tema de las seguridades. Entonces desde esos siglos, hace 600, 700 años atrás, fue esa manera de vestir más como popularizado. Una de nuestras seguidoras que nos preguntó sobre la ropa corta para las mujeres, respondiendo a nuestra amiga, y también para ustedes, para saber más de este tema, que normalmente las mujeres en India se usan la ropa un poco más que tapa bien el cuerpo, que cubre bien el cuerpo, como cabeza también, y la ropa ancha, o por ejemplo sari. Aunque los tiempos están cambiando, y hablando de la modernidad, la gente de nuestra generación prefieren todos tipos de ropa, o sea, tradicional también, y que fue influenciada por las partes como por ejemplo Europa o Latinoamérica, o esos países o esos continentes. Entonces, la ropa corta en India obviamente va a llamar la atención, y en diferentes casos, diferentes estados, ustedes van a ver las reacciones de las personas. O sea, en mi estado, si alguien está andando con ropa muy corta, entonces eso va a llamar la atención de las personas, y normalmente las personas mayores van a comentar y van a sentir irrespetado. ¿Por qué? Por la cultura. Pero por ejemplo, ese tipo de ropa o eso normalmente utiliza en mi estado. Por eso las personas mayores no prefieren ese tipo de ropa para las mujeres. Y en los pueblos es casi imposible poner la ropa corta, y tampoco es recomendable para una mujer, sea extranjera o sea de la cultura. ¿Por qué? Porque es totalmente contra de la cultura de India, ya que la ropa corta o como shorts o así es como de otra tradición, otra cultura, que sea como por ejemplo europeos o otras así. Y aparte de los pueblos, hablando de las ciudades grandes o metropolitanos, ejemplo Mumbai, Kolkata, en parte sur, Hyderabad, en Delhi, es normal la ropa corta para una mujer, y es muy aceptable, y muchos extranjeros viajan y se sienten bien aceptada
en esas partes, en esos lugares, en comparación de otros lugares. Aunque bueno, no digo que en otras partes ustedes van a sentir menos protegido o por el tema de seguridad o la gente te van a echar comentario. No es así, pero en comparación es un poco diferente en esos metrópolis que los pueblos chiquiticos o en otros estados en que normalmente la cultura es diferente. O sea, por la diversidad de India hay 29 estados y cada estado lleva diferente cultura, comida, lengua y tradiciones. Entonces, por respeto y por el amor, las extranjeras, los extranjeros que vienen normalmente, le gusta probar también, por ejemplo, sari y evitar la ropa corta, ¿verdad? Porque ellos no conocen el país y sus tradiciones o que cómo van a reaccionar la gente. Entonces, es recomendable ver en cuál estado ustedes están y dependiendo de eso manejar el tema de la ropa para la mujer. En Rajasthan, estado Rajasthan, ustedes van a ver ese tipo de ropa para una mujer. Ahora ve la importancia de las joyas y en los brazos, en la cara y cabeza con cubierto. Y algo muy curioso que ustedes van a pensar que por qué es así, viendo esas mujeres, esas personas bañando con la ropa completa en la playa. Ahora ustedes van a pensar por qué, que es muy extraño, de verdad. O sea, para una europea en que existen las playas desnudas, en India, si ustedes van a encontrar esa situación, entonces usted les dejaría pensar muchísimo. Y ustedes van a entender un poco más de la cultura de India, en que la ropa de la mujer es totalmente diferente, tiene una historia grande. Y por otro lado, yo no soy una mujer, entonces no puedo saber exactamente, pero tengo en cuenta que como la sociedad exige tanto a las mujeres en este tema de la ropa y del cuerpo, del tamaño del cuerpo, del color del piel, estos temas son bien reconocidos en el mundo de hoy. Pero yo puedo decir con un poco de certidumbre que en India es algo bueno que las mujeres aceptan su cuerpo, su forma de vestir y su color del piel en una manera más buena en comparación con otras. Eso es buenísimo, que las mujeres aceptan su individualidad y aman su forma de ser. Eso es algo dedicado para todas las mujeres que yo respeto mucho, personalmente hablando. Yo respeto mucho a las mujeres y las fuerzas de una mujer. A cada mujer yo doy un gran gracias por siempre hacer el mundo lleno de tanto amor y belleza. Muchísimas gracias, mis queridas amigas, en todo el mundo, en cualquier cultura sea. Ahora, mis amigos y mis amigas, si ustedes quieren opinar sobre ese video, coméntanos. Si ustedes quieren que yo haga o nosotros hagamos un video específico para ustedes, entonces coméntanos. Para recomendarnos alguna sugerencia o algún tip o alguna pregunta, coméntanos. Y para saber más de ese tipo de contenido, síguenos a nuestro canal Somos India Colombia. Namaste.